Omar Zambrano Suta es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en la Universidad Nacional de Ingeniería y es un experto, porque ya tiene experiencia en materia de inversión pública. ¿Cómo está, doctor Zambrano Suta? Muy buenas noches. Bienvenido. Estimada Milagros, ¿cómo estás? Buenas noches. Y doctor, todavía no soy doctor, Maestro, porque tiene una puedes maestría. decirme, puedes decirme Omar, yo creo que esa es la mejor forma. Este, Muchas ¿Cómo estás, gracias. Milagros? Para Muy, servirte. muy amable. ¿Por qué es importante que todos los ciudadanos miremos y observemos si el Estado, para decirlo mejor y concretamente, el gobierno central debe y cuánto invierte y cómo invierte? A ver, mira, te explico lo siguiente. Ahorita justamente estamos en época electoral y es precisamente necesario que la gente entienda lo siguiente. Cuando tu candidato te ofrezca que te va a poner agua, que te va a poner luz, y sobre todo a las poblaciones, a los distritos o a las provincias, las regiones del interior del país, o incluso cuando te dicen que van a comprar drones, cuando te dicen que van a comprar patrulleros, ¿no? Motos para el tema de seguridad, para todas esas cosas, para poder para poder comprar todas esas cosas, se necesita hacer una inversión, bien sea un proyecto, bien sea una IOR. Es decir, las promesas y todo lo que te puede ofrecer el político se va a materializar a través de un proyecto. Te puede ofrecer también un mejoramiento en las políticas de hacer esto y lo otro, sí, pero vas a ver lo físico, vas a ver la carretera, vas a ver que sale agua del caño de tu casa a través de un proyecto, de una inversión pública. Por eso es que es tan importante. El Estado, digamos, se materializan las promesas a través de un proyecto de inversión pública. O, perdón, a través de una inversión, ¿no? Ahora con Invierte ya no todo es proyecto, también hay otros tipos de inversiones que se llaman IOARs, pero bueno, es a través de eso, Milagros. Por eso es tan importante y que nosotros estemos detrás porque es plata de todos, ¿no? Es plata por ejemplo, el Estado se está endeudando, por ejemplo, el presupuesto de este año, más o menos el 24,5%, casi el 25% es deuda para financiar proyectos, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros estemos atentos, no solamente este, a lo que se gasta, a que se gaste todo, sino también a que se gaste bien, que se gaste en proyectos que realmente son útiles y donde todos estemos participando, ¿no? Donde todos sepamos qué hacer. Y te comento, por ejemplo, porque, bueno, pues justamente el ministro Heiner Alvarado, que es ahora ministro de Transporte, antes fue ministro de Vivienda, cuando fue gerente de infraestructura en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, y le pasó porque yo estuve en ese tiempo trabajando y también tengo un programa de radio en Chachapoyas, se hizo un proyecto, como se hizo en muchas capitales de provincias, que es el proyecto de de las ciclovías, sin haber consultado con la población. Entonces, cuando se implementó el proyecto, la población no estaba de acuerdo. Se gastó 400.000 soles en esa inversión y al final tuvo que desmontarse toda esa ciclovía. Es decir, se perdieron 400.000 soles, porque justamente no se llevó a cabo esa parte del proyecto que corresponde a la preinversión, en donde se conversa con la población, se le explica, se le vende el proyecto y se le dice si está de acuerdo, si le va a ser útil. Cuando no se hacen esas Y lo, cosas, cuando no se hace bien, pasan ese tipo de cosas. y lo peor de todo, si me permites, y lo peor de todo es que el titular del pliego, el ministro, o peor aún, ni diré el presidente, porque como sabemos, los responsables políticos siempre son los ministros. Pero en todo caso, nadie se hace cargo, en ese caso, del dinero que ya salió y que no va a retornar, porque claramente no sale del bolsillo de su sueldo, sale del dinero que se recauda a través de los impuestos de todos los peruanos. Dicho esto, la pregunta es, ¿cuánto debe invertir el gobierno? A ver, el gobierno, te comento que, bueno, ahorita estoy viendo también presupuesto.
Pero dentro de la inversión pública existen los llamados operadores, ¿ok? Hay operadores, por ejemplo, de programación, que son las OPMIs, y que hacen un estudio de brechas, principalmente los ministerios, hacen un estudio de brechas, es decir, qué es lo que yo quiero, qué es lo que, mejor dicho, yo quisiera tener para tal año, qué es lo que tengo. La Ujú. diferencia entre eso de ahí se llaman brechas. Entonces ahí es donde yo defino más o menos qué es lo que yo necesito invertir y en cuánto tiempo necesito invertir, ¿no? Porque obviamente no tengo toda la plata del mundo. Entonces, esa determinación de brechas es fundamental, ¿no? Entonces, y ese informe Ya. se hace en el primer trimestre de cada año. Entonces, ¿cuánto invertir? Uf, si te dijera, ahorita, por Sí. ejemplo, cada cierto tiempo hay un estudio así de cuánto es la brecha de infraestructura, pues, 80.000, por decir, 80.000 soles. No, se lanzan cifras que debería ser en base al plan, digamos, a los objetivos nacionales, ¿no? Y que deberíamos tener sobre esa base. Pero la verdad es que yo ni me podría pensar porque son cantidades inmensas. Te cuento una anécdota así rápida. Sí. Cuando yo estaba en el gobierno regional de Amazonas y estuve encargado de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, y nosotros justamente estábamos viendo esa brecha y queríamos ejecutar todos los proyectos que teníamos en cartera ese año. Te hablo del año 2017. Estimamos que necesitamos solamente para la región Amazonas, para el gobierno regional, 2.200 millones de soles solamente para inversiones y teníamos 320 millones. Y eso solamente para ese año. Al siguiente año, obviamente, vamos a necesitar poner más agua, más luz. Había otros proyectos de electrificación, por ejemplo, o de agua y desagüe para las provincias del norte, por ejemplo, Condorcanqui, donde están las comunidades nativas y que te piden agua, te piden luz, porque se llenan de enfermedades gastrointestinales, ¿no? Y ahí viene la anemia, la desnutrición. Entonces, realmente se necesita mucho, mucho más de lo que nosotros disponemos, ¿no? Por eso es importante ser vigilantes, ser racionales en el gasto que hacemos del dinero de todos los peruanos, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, dicen pues que es como una cocina, uno tiene ingredientes y el que cocina es el Ministerio de Economía y Finanzas, porque hasta el presidente puede querer muchas cosas, pero el ministerio es el que suministra todo, ¿no? Eh, este año, eh, mejor dicho, el año pasado se aprobó el presupuesto y este año, ya estamos en el mes de septiembre, se ha invertido todo lo que tenían los ministerios. Te comento, el día de ayer justamente estaba preparando esta información y más o menos lo que nosotros tenemos para todo el Estado, todos los niveles de gobierno, tenemos un PIN que esto es lo que le llamamos presupuesto institucional modificado, de 63 mil millones disponibles, digamos. O Ujú. sea, el gobierno se ha agenciado para que tanto el Estado Nacional, el gobierno nacional, que son los ministerios, ¿no? Tanto los gobiernos regionales, tanto las municipalidades, puedan gastar 63 mil millones de soles de toda fuente. Ya. Sin embargo, a nivel de todo nivel de gobierno, solamente hemos gastado 23 mil millones de soles, 23.7 mil millones de soles. Es decir, solamente el 37.48%. Y a estas épocas del año ya deberíamos andar haciendo una regla de tres básica como para poder un poco tener una referencia, deberíamos estar ya en los dos tercios, en el 67% más o menos. Y bueno, estamos muy lejos de hacerlo, ¿no? Estamos Correcto. realmente, como te decía, hemos tomado una deuda de más o menos la cuarta parte del presupuesto y solamente hemos gastado la tercera parte. Entonces, de repente, ni siquiera vamos a necesitar todo lo que nos hemos endeudado, ¿no? Y es dinero que estamos pagando intereses, y que cada año sube y sube la cantidad de pago por intereses. Sí, efectivamente. Ese es el tema, ¿no? Que regresa. Es decir, la población, a veces los empleados, otras veces los políticos, unos animan, otros van a distintas movilizaciones a reclamar más presupuesto. Y el problema es que no se invierte todo. Es verdad que
muchas veces el personal que trabaja esos proyectos es renuente porque tiene temor a hacer las cosas de repente un poco mal y luego se verá involucrado en problemas legales. Mira, sí, y es eso, y ¿sabes qué? Mira, hay una frase que una vez, yendo de viaje con unos amigos de Centroamérica, les escuché decir, y esta frase, bueno, pues casi no tiene pierde porque dice, el exceso de análisis causa parálisis, ¿ok? Mm, ¿Y qué me refiero? Y no digo que no haya que analizar, sino que a veces el miedo te inmoviliza, ¿no? El miedo a te tomar paraliza. decisiones. Y a veces el miedo también surge por desconocimiento. Estaba revisando hoy día que justamente el Instituto Peruano de Economía publicaba un informe que decía que, por ejemplo, en el caso de la región de Cajamarca, el 60% de sus funcionarios públicos requieren una capacitación de manera prioritaria. Es decir, hay una falta de capacitación. ¿Ok? Eso en parte, y te lo digo, porque yo también he sido funcionario en un gobierno regional, te digo, a veces es el problema de sueldos. O sea, te vas, un profesional bien capacitado se va a ir a provincia, salvo que le paguen más, ¿no? Porque obviamente el mercado laboral se reduce y en fin, ¿no? Entonces, quién se va a ir, ¿no? Entonces hay una parte de miedo ahí, de falta de capacidad para poder tomar decisiones. Aquel que tiene miedo simplemente va a dilatar, ¿no? Va a no tomar las decisiones porque tiene miedo justamente de tener problemas. Aquel que sabe de los temas, que domina, obviamente va a superar y va a saber lo que va a pasar, ¿no? Va a estar dos pasos adelante. Entonces, sí, es importante, y es también el miedo de no querer hacer, también es miedo simplemente, ¿no? A veces la gente dice, oye, no, me voy a meter en problemas, tal, así, y al final no ejecutan, y mira, este, por ejemplo, estaba revisando esta tarde, estaba viendo a una entidad a la que estoy asesorando, ellos están en un 15% y en parte es porque, bueno, pues se demoran y demoran y dan vueltas y vueltas Mm, sobre cosas que ya han conversado, pero le dan más vueltas porque tienen miedo de pasar unos TDR, tienen miedo de hacer alguna gestión que es necesario hacer para la ejecución, porque ya está determinado incluso por ley, pero tienen miedo. Entonces, ese miedo te va paralizando y te va retrasando tu inversión, ¿no? correcto. Y creo De que hay todas las mucho de carteras, eso. por favor. Correcto. De todas las carteras, por favor, tendrás números y me dirás, a grosso modo, eh, la inversión pública requiere, por ejemplo, el Ministerio de Educación, a gritos, salud, ni decimos, para estas dos, ¿no? Y el Ministerio del Ya, Interior, ¿con mira, quién? y te Sí, quería sí, agregar algo más. además, Mira, en sí, educación, por ejemplo, a nivel de todo a nivel de pliego, ya, de educación, tan solo se ha gastado hasta el día de ayer 26.5%, o sea, 390.5 de 1.471 millones de soles, ¿no? O sea, como te decía, ahí incluso estamos muy por detrás del promedio, ¿no? Acuérdate que el promedio de todo el estado era 37, acá estamos en 26. Tú me decías, el lado de salud, igual, estamos en 30%, es decir, 379 de 1.263 millones. El ministerio que menos ha gastado es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que solamente tiene para FONCODES, por ejemplo, 380.000 soles. Solamente tiene 380.000 soles. Y no ha gastado nada de esos 380.000 soles. correcto. De 308.000 soles. ¿No? Entonces, no ha gastado nada. ¿No? Definitivamente. Entonces, hay otros ministerios, por ejemplo, el MTC, bueno, está un poco mejor, tiene 43.2%, que son 3.25 mil millones de los 7.5. ¿No? Y te quería comentar, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda también está en 30.2. El otro día escuchaba unas declaraciones del candidato López Aliaga, el candidato a la alcaldía de Lima, que Sí. decía, se quejaba de que el ATU, que es, ¿no?, la Autoridad de Transporte Urbano, no tiene presupuesto. Sin embargo, estaba revisando que justamente el ATU tiene un PIN, no tiene un presupuesto actual de 437 millones, ¿no? Y solamente ha gastado el 58.3, o sea,
plata tienen, ¿no? Sino que no están gastando. Y te cuento, Milagros, que justamente los funcionarios que vienen de las regiones, como tú mencionabas hace un rato, que vienen y piden, lo primero que hace Sí, el ministro, el viceministro o el encargado de presupuesto, de inversiones, es revisar justamente si este funcionario, si esta municipalidad, este gobierno regional ha gastado su presupuesto. Y en así es. 2 minutos los votan porque le dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, tienes 300 millones y has gastado 50, o sea, ¿qué te quejas? No tienes plata y no gastas. Y creo que ese también es el Claro. problema del APU, ¿no? Así Em, es. y una, correcto. Los dineros retornan, revierten, retornan y forma parte de uno, entre comillas, digamos, de una bolsa que se va a usar el próximo año, ¿no es verdad? Claro, el fondo de contingencia. Sí, sí, pero ¿sabes El, qué? ¿Sabes sí, qué, sí, Pero hay un tema, Milagro. O sea, esto no es como, por ejemplo, como tu economía personal o la mía, ¿no? Que de repente no gastaste este mes y te quedas la plata para gastarlo el otro año. Si tú eres una entidad y te dan 300 millones para gastar en proyectos y solamente gastas 50 millones, no pienses que vas a tener los 250 millones el otro año, salvo sean recursos que tú mismo has recaudado. Por lo general, ya te viene otro dinero para que hagas otros gastos y de repente ya no puedes darle la continuidad, ¿no? O sea, ya se hace más difícil. correcto. Si tú tenías pensado ejecutar, por ejemplo, hacer, hacer que 5 zonas del distrito tengan agua, el próximo año se inicia el proyecto de agua en esos, y te has demorado en hacer los TDRs, has hecho mal las bases y se ha caído el concurso, de repente solamente has podido convocar 2 o 1, y de repente para el otro año ya no vas a tener disponible ese dinero. ¿Y qué pasa? Vas a tener que Entiendo. postergar porque vas a tener que volver a pedir y esos 4 o 3 poblados que no han logrado, digamos, ese contrato, van a tener que esperar. Pero yo te digo, Bien, hay otro problema adicional. No solamente es la sí, plata que te den, es el problema, y eso creo, Milagros, que es un tema que debe tocarse mucho más, que es el tema de la gestión misma de las inversiones en el lado de la ejecución. ¿Por qué? Porque generalmente hay muchos retrasos en las obras, hay muchos arbitrajes, habrás escuchado que hay muchos escándalos, ha habido gente presa por el tema de arbitrajes, por el tema de los laudos. ¿Y por qué surgen esto? Muchas veces por problemas mismos de la ejecución de las entidades, porque los funcionarios, bueno, pues a veces intencional, a veces por desconocimiento, generan causales que le permiten al contratista poder pedir ampliaciones, poder pedir adicionales. Y cuando no hay plata, esto se retrasa, se demora y generan sobrecostos. Obras que comienzan costando 50 millones terminan en 70, 80 o 100 millones. Esto lo hemos visto en obras grandes, ¿no? Que, por ejemplo, la refinería de Talara, imagínate, comenzó con 1.000 millones, creo está en 6, 7 mil millones y así. Y ese es un tema a veces lo más medular, ¿no? O sea, lo que te genera más sobrecostos, ¿no? El tema mismo de correcto. tener personal que sepa gestionar adecuadamente las obras, ¿no? Los proyectos en realidad. Me queda solamente un minuto y yo te quiero preguntar, con cargo a hablar después. Em, en este momento, en septiembre, no sé si me lo dijiste, ¿me podrías confirmar cuánto lleva gastando? ¿20, 30, 40, 60% creo que me dijiste a la fecha? No, En estamos general, al en conjunto. 37.48%. No vamos a De, lograr usar el deberíamos estar dinero. en. Sí, pues lamentablemente, y te cuento que es una mala práctica, en diciembre suelen suceder maravillas que los presupuestos, la Mm, ejecución se suele disparar, mm, pero después vienen los problemas o vienen los ajustes y bueno, esas cifras se van desinflando, pero de verdad que a veces es lamentable porque es dinero, como te digo, es como si tú estuvieras sacando un préstamo para construir tu segundo claro, piso y simplemente te guardas la plata, no lo entendí. gastas. Pagas intereses y tienes que Perfecto. pagar el préstamo, pero te quedas ahí sin el segundo piso. Entendí perfectamente. Muy bien, Omar Zambrano Suta, te convocaré en una próxima Cuando quieras, oportunidad. Milagros, estoy a tu disposición y bueno, yo feliz de poder conversar contigo y con tus
televidentes. Y sobre todo porque hace falta siempre esto, ¿no? Que se explique de una manera sencilla y hay que tener definitivamente didáctica y ese es un don especial para llegar a la población, porque hoy en día la población sí que creo va a estar más atenta cómo va a ser usado, porque empleo se necesita, infraestructura y hoy más que nunca sabemos que salud, educación es donde debemos tener el foco, el ojo. Muchas gracias, Omar Zambrano. Pasa una buena Sí, noche. sí, Milagros, 10 segundos. Sí, Tenemos menos inversión privada, tenemos la caída de la inversión privada, o sea, tenemos menos dinero entrando y tenemos más gasto. Vamos a tener más retraso porque vamos a tener nuevas autoridades. Estamos en un momento difícil y la gente efectivamente, como tú dices, tiene que poner el ojo sobre cómo se gasta el dinero de todos. Muchas gracias. a ti. Muchas gracias. Hasta pronto. Cortamos. Vamos a una pausa y retornamos.